El tema es, yo le puse el discípulo, pero aquí en esta telea me dice las condiciones para ser un discípulo de Jesús. Muchas veces nosotros creemos que, como decía ahorita mi hermano, hacemos bien las cosas o que no, a lo mejor pensamos que no pasa nada. Pero ayer el Señor me daba una palabra que, híjole, yo creo que esto a lo mejor va a ir en aumento. Va a ir pidiendo, o está pidiendo más de nosotros, de todos. Y ahorita va a ver por qué. Lucas 14, versículo 25. En la Reina Valera dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y en la TLA dice condiciones para ser discípulo de Jesús. ¿Usted sabe qué es un discípulo? ¿Qué significa ser discípulo? Alumno. Mire, todos nosotros somos discípulos también. ¿Por qué? Día con día, en cada servicio, en cada prédica, en cada enseñanza que usted ha recibido, algo el Señor le ha enseñado. Y eso usted lo ha aprendido. Y de hecho nunca dejamos de aprender. Pero ¿qué es realmente ser un discípulo? Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice 25. Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme. Y muchas veces nos falta eso. Decimos que lo amamos, pero no realmente lo amamos, porque eso se tiene que ver con los hechos. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Mire, ya sé que voy a pisar 2 o 3 cayotes por ahí, pero si no nos ha pasado. A mí también en su momento me pasó. Es que llegó un familiar y no fui. Y a ver, dígale eso a Dios. Si realmente digo ser un discípulo o quiero ser un discípulo, primero tiene que estar Dios. Dios es primero en todo. Él es el principio de la creación de Dios. Antes que todo fuera creado, antes que los ángeles, primero fue Dios, fue nuestro Señor Jesús, y después de Él todo fue creado. Primero es Él, y no siempre tomamos eso en cuenta. Si yo digo, no, con esto no quiere decir que voy a ignorar a mi esposa o al esposo o a los hijos, no. O que los voy a dejar de querer y ves para allá y le doy una patada, no. Porque Dios también trabaja con familias y como familia nos tenemos que cuidar. Pero si yo empiezo a darle una prioridad a la persona y dejo a Dios a un lado, entonces ya me estoy metiendo en problemas. Según yo, mi razonamiento, a lo mejor no, pero por lo que está escrito en la palabra, primero es Dios. Tengo que aprender, o tenemos que aprender a realmente amar a Dios. Es algo que nos cuesta mucho trabajo, me incluyo.
Dice, si ustedes, el 27, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz, y miren, esta cita la dio le dio Rando. Yo tampoco le di nada. Es más, ni sabía que lo iba a decir. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, o sea, el Señor, no pueden ser mis discípulos. A lo mejor una cosa es que quiera y de otra que realmente yo lo pueda hacer. Si yo no tengo, yo no he entendido esta parte o yo no he querido, simplemente no voy a ser un discípulo. Simplemente no voy a ser un seguidor. Simplemente no voy a poder aprender. Y si no aprendo, menos voy a poder por obra. Acuérdese de las 10 vírgenes, las que no entraron. Señor, no las conozco. Todo eso es una alerta. Porque eso que estamos viviendo ahorita no crea que es de ahorita. Esto siempre ha pasado. Esto ya es de años. Pero aún así, a pesar de todos estos años, nosotros como seres humanos luego no lo entendemos. ...28 dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle, a ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Gracias. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Y 33 dice, por eso piénsenlo bien, pensémoslo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Y no precisamente está hablando de posesiones. No me conteste. ¿Qué tiene todavía? Indiferencia, flojera, rencor, desánimo. ¿Quién no ha podido soltar? Porque el asunto no es con nosotros. El asunto es con Dios. Por eso lo que siempre hemos escuchado, que la salvación es personal, porque está en mí el querer avanzar, está en mí el querer crecer, está en mí que el Señor me use. Pero si yo no me dejo, hace rato mi hermana mi hermana Carmelita me daba un panecito. Sí, un panecito, creo. Y me decía, ándale, pastor, y recíbalo y déjese querer. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Pero uno no se deja. Dios nos habla y hacemos como que le están hablando a otra persona. Si realmente queremos estar un día delante de su presencia, lo que estamos haciendo aquí, de alabar,
Si nosotros nos aplicamos, un día lo vamos a hacer delante de Él. Un día vas a cantar delante de Él. Amén. Panderos delante de Él. Shofares delante de Él. Gloria a Dios. Pero me tengo que esforzar. De por sí no es fácil. Eso ya lo vemos, ya lo sabemos, ya lo hemos visto. No es fácil. Porque realmente no lo es. Pero si yo veo que ya pasó algo y ya me desanimé, se viene todo para abajo. En estos versículos chequé otra versión que está más apegada al hebreo, al escrito original. Aquí viene un poquito diferente la escritura. Dice: quien no está alzando, llevando la cruz de sí mismo y está viniendo detrás de mí, no está siendo capaz de ser mi aprendedor no está siendo capaz de ser mi discípulo, no está siendo capaz de ser mi alumno o mi aprendiz. Si yo no aprendo nada, si yo no aprendo, obviamente yo no voy a hacer nada porque no lo he aprendido, no lo he entendido. Si el Señor me enseña, y sí lo ha hecho, nos ha enseñado muchas veces y nos ha hablado, tengo que ser humilde, pero yo en vez de ser humilde sigo con mi arrogancia. Entonces no he aprendido realmente. Entonces si no lo he aprendido, yo no voy a poder seguirlo. Simplemente no voy a poder ser su discípulo. Lucas 18. Versículo 18. Lucas 18, 18. Dice: ya voy por no tomar café. Pues cuando me dicen ¿quieres un café? Ni me preguntes, nada más siéntame. Lucas 18, 18 dice, aquí habla de la parábola o habla del joven rico. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios, refiriéndose al Padre. 20. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero tenía que hacer algo antes de. Pero ahí donde. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo?
Si nos cuesta dejar a un lado la cruz, si nos cuesta morir a la cruz, si nos cuesta dejar, a lo mejor la flojera, a lo mejor el miedo, a lo mejor el desánimo, a lo mejor el coraje. Por eso cuando él le dijo de los mandamientos, eso lo he guardado. Pero le dijo, aún te falta una cosa. ¿Qué nos falta? No robarás. Ah, ya me lo sé, ya no robo. No matarás. No, pues ya tampoco. Pero a lo mejor todavía hay algo que no hemos podido soltar. Y usted sabe que es ese algo. Y yo sé que es ese algo. Pero hasta que yo no suelte, hasta que yo no entienda que tengo que dejar algo que me está estorbando, que me está haciendo piedra de tropiezo, yo no voy a poder seguir. Por eso mucha gente se desanima. Por eso mucha gente se está perdiendo. Hay quienes, por ejemplo, ya se desviaron por cuestión de una mala enseñanza. Y les dices algo conforme a la palabra y no. ¿Qué te falta? Porque no has aprendido. Hay quienes todavía siguen y no, es que la carne de puerco y se están peleando con... Cuando son los hechos. Lo que yo tengo en mi corazón, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero si mi corazón no lo he guardado, si mi mente no ha aprendido lo que el Señor me ha estado mostrando o me ha querido revelar y yo me cierro y pongo un muro y digo no voy a poder ser su discípulo. Nunca voy a aprender. Y si no aprendo, nunca voy a poder guiar a alguien. ¿Qué les decía nuestro Señor Jesús? Guías de ciegos. Cuando los demás tenían conocimiento de la palabra, pero nada más tenían la palabra, no la habían entendido. Y todos nosotros tenemos palabra, pero que no hemos podido entender nosotros. No dejes de congregarte como es de costumbre. Usted ya lo sabe y yo también. ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Porque no lo he aprendido, no lo he entendido. Ahí mismo, de ese mismo, en el versículo 29 dice, en el 28, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. Dice, de cierto te digo que no hay nadie. El 30 dice, que no hayas de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando yo entienda que tengo que ser realmente ese discípulo, que sí tengo que aprender, pero también lo tengo que poner por obra, que también tengo que ser obediente, entonces yo voy a llegar a la meta. Cuando yo lo entienda. Pero si todavía hay algo en mi corazón que no me deja buscar de Dios, que
que me ha estado hablando y no le hago caso y que de una u otra forma estoy rechazando, no lo voy a poder seguir. Y no porque yo lo diga, escrito está. Yo tengo que entender esa parte. Creo que ya se los comenté, pero no tiene mucho, nos daban un testimonio de un pastor. Decía, hablaba de su congregación, dice, ellos vienen, ellos cantan y nos reunimos y esto y el otro. Dice, pero nomás falta una cosa. Esto le dijeron a uno de mis cuñados. Y le dice, ¿y qué falta? Ya todo, ya casi ya todo ya está. Lo único que les falta es creer en Dios. ¿Usted cree que alguien así un día va a realmente estar delante de Dios? Pues no le cree. Pero eso no solamente es con ellos, eso es en muchos lugares. Salmos 73. Miren, yo cuando había ocasiones que realmente no podía ir, porque yo tenía que estar ahí, pues también, bueno, no es la palabra, no es para darme a entender. Tenía yo también que estar casi a fuercitas ahí, o todos los servicios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Dios me había permitido estar ministrando los diezmos. Y aparte porque nosotros le ayudamos al pastor en cuestión de liberación. Pero hubo ocasiones que realmente no pude ir. Una porque en ese rato se enfermó una de mis hijas. Empezó con temperatura y la tuve que llevar al médico. Pero yo le hablé al pastor, oiga, ¿sabe qué pasó? Pasó esto. Voy a tener que llevar a mi hija al médico. Me dijo, sí, ve, salgo. Yo así me decía, ve y yo aquí, ¿cómo me decía? No me acuerdo qué palabra, pero él me decía que él iba ahí a tomar el control, ¿no? Por decir algo. Si estuve yo aquí veo. Yo de mínimo le avisaba. Y miren, no es queja, pero muchos no vienen y ni siquiera la atención tienen de, oye, ¿sabe qué? No puedes. No, cuando ve, ni se apareció. Y lo que no se dan cuenta, que a lo mejor ese día iba a haber una bendición para él o para ella. Pero amó a lo mejor más, como dice la palabra, ama más a su esposo, ama más a su hijo, ama más a su hija, o a su papá o a su mamá, y le dio el primer lugar a ellos, y dejó a Dios a un lado. Se quedó su bendición. Muchas veces no pensamos en eso. Es más, es cuando, si hay hasta necesidades, es cuando más tenemos la oportunidad de estar en su presencia. Y ahora sí pedirle, Señor, tengo esto, me está pasando esto, enséñame o muéstrame o no sé, sáname o ayúdame o dame palabra y lo hace. Usted ya lo ve hace rato. Yo no sé ustedes, yo sí sentí la presencia, pero bien fuerte. Creo que no fue el único. Y creo que se sintió ahora más fuerte. Olía mucho a nardo.
Es uno de los aromas de Mi esposo lo percibió. Sí. Ese aroma nardo, mire, es más, cuando usted venga, usted pídale a Dios. Yo se lo pido. Pero también usted pídale, Señor, déjame percibir tu aroma. Y se lo va a permitir. Eso es lo nardo que dice mi hermano. Ni el perfume más caro le iguala, ¿eh? Yo le digo que he tenido la bendición de percibir ese aroma. Híjole, hasta... Y no ha habido nada. O sea, ni flores, ni nada. O sea, no se suelta el aroma. Es cuando se da uno cuenta que está su presencia ahí. Entonces, miren, el Salmos 73, versículo 25 al 28 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero esto, obviamente ya también lo dice aquí Salmo de Asaf. Él ya lo había entendido, que primero era Dios, que todo era con Dios. Por eso dice, fuera de ti nada quiero. Él quería estar en su presencia. Él quería que Dios estuviera ahí. Él ya no quería salirse de ahí, porque ya lo había entendido. ...26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué dice? Entonces hay una consecuencia para alguien que se aparta de Dios. Pues sí la hay. Pero como queremos que no pasa nada, no pasa luego. Pues ahí luego voy. Ay, pues ahí el otro mago le ha aparecido. No es así. Porque quien está fallando no es a Dios, no al hombre. Dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Adonai el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La esperanza en el Señor, no la esperanza en el humano, porque ya sabe que uno falla. Es que voy a ir porque voy a pedirle consejo. Y nada más para que te dé un consejo del mundial, para que te va a traer más problemas. ¿Y por qué no se va uno delante de Dios? ¿Acuerdas qué le pasó al rey Saúl? En lugar de preguntarle al Señor, fue como una hechicera. Y hoy, hasta hoy en día, y eso sí pasa hace no mucho tiempo, no de aquí, hermanos en Cristo de otra congregación en otro estado nos comentaron, es que han visto hermanos que salen de la casa ahí del hechicero, o sea, cristiano. Nuestra esperanza en Dios. Carta a los Filipenses. Capítulo 3. Inicio del versículo 5. Del 4. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Filipenses 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice yo más. Y empezó a decir todo lo que él era. Circuncidado
al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Casi la crema innata. Él la ley se la sabía, pero en ese tiempo solo se sabía la palabra, no la vivía como tal, tenía conocimiento. 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y usted sabe que él, bueno, hasta donde estuvieran, él conseguía el permiso para ir a sacar a los cristianos. Casi, o más bien arrastrándolos, pero se los llevaba. Él veía cómo lo hacía. Dice, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, porque cumplía la ley. Sabía, tenía, pero todo. Ya estaba aquí, pero no estaba aquí. No le había sido revelado, ¿no? 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Aquí ya lo había entendido. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ya había entendido que eso no le servía, no le iba a funcionar, no le funcionó. Imagínense conociendo la ley y andando con odio y con rencor, encarcelando a la gente. Dice, lo tengo por basura. ¿Para qué? Dice, para ganar a Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Ganarnos el favor de Cristo, que Cristo nos mire con agrado, que Cristo esté con nosotros, que oremos y nos escuche, pero que me escuche y que también me responda. Porque me puede escuchar y a lo mejor no me responde, que es bien distinto. Y el 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, y ser hallado en él. ¿Quién no quisiera esto? Pero díganos usted qué entiende ser hallado en él. ¿Qué es lo que usted entiende? Ser hallado en él. Tenemos en santidad y en obediencia. Sí, también. Es parte de. Cuando nos dice y hasta hay una alabanza, ¿no? Y ser hallado en él, y luego muchas veces lo canta uno, pero no sabe uno ni qué significa. Mire, cuando dice ser hallado en él, o ser hallado, se refiere a ser encontrado en Cristo, en ser descubierto en la fe, lo que decía usted ahorita. Y también me habla de una acción de buscar a Dios. Eso es ser hallado en él. Vuelvo retomando de las vírgenes. Las 5 que sí se prepararon fueron halladas en él. Llegó el esposo, se abrieron las puertas. ¿Qué dice? Pasa el gozo de tu Señor. Se cerró, se acabó el tiempo. Y las que no estaban preparadas se quedaron afuera. Y también lo vimos qué pasó con el que no fue vestido para la boda. Átenlo y échenos a las tinieblas de afuera. Porque no se preparó, no fue hallado él. Por eso no tenía ni vestiduras.
¿Y yo cómo voy a querer ser hallado en Él? Si ni creo en Él. Si realmente creyera yo en Él, haría precisamente su voluntad. Pero comúnmente hacemos la nuestra. Y no es así, o no debería ser así. En ese mismo versículo 9 de donde dice ser hallado en Él, en la TLA dice: y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere aceptarnos. Tenemos que depositar nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, en Dios. Cuando yo deposite mi fe en Dios, entonces yo voy a ser poder hallado en Él. A eso se refiere. Pero si no hay esa fe, pues no va a pasar nada. Y a lo mejor yo querer seguir con mis berrinches, voy a querer seguir haciendo lo que yo quiera, voy a seguir dudando. Mira, ayer Dios es bueno. Ayer mi hija nos compartió un testimonio de unos hermanos que conozco. Sí me dejó pensando. Decía que de un matrimonio, o hay un matrimonio que en su momento, en la congregación donde estaban, iban a mandar se me fue la palabra, misioneros a otro estado. Pero la congregación estaba recolectando para que los hermanos fueran. Y dice que el hermano nada más tenía 13,000 pesos. Y que le dijo a su esposa: ¿sabes qué? Si no me esposa que diera los 3,000. Y la esposa, yo creo, pues, en cierta forma normal, ¿no? Pero pues, ¿cómo lo vas a dar si ya no tenemos más? ¿Y qué van a comer las niñas? Y bueno, dicen que hasta se fue a llorar. Ya después de un rato salió. Está bien, pues ya, a ver cómo lo hacemos. Entrégalo. Y fue y dio los 3,000. En el transcurso de la semana, porque dice que los dos son contadores, en el transcurso de la semana que les llaman y les ofrecieron trabajo precisamente de ellos. Y es que ya les pusieron a echarle lápiz. ¿Cuánto que iban a cobrar? En un inicio se te quiere chillando de 3,000 pesos. Cuando van viendo, iban a cobrar 3 millones. Y es que todavía les dijo: oye, ¿sabe qué? Pues no tenemos ahorita la verdad. ¿Cree que nos pueda dar algo para salir la semana? No, sí. 250,000. 250,000 en una semana. Así. Eso es tener fe. Eso es lo que nos cuesta un buen trabajo. Y miren los hermanos hasta la fecha. Es que hasta donaron 1,000,000 de pesos a la congregación, compraron instrumentos, todos dejaron, pero se compraron su casa también, su camioneta. Dios les dijo que compraran una casa a una hermana, se la compraron. Y todavía tienen. No, y todavía el Señor, a la hermana que le compraron la casa, el Señor le habló a la hermana que no les tenía que dar el precio como tal de casa. O sea, se las vendió, pero solo a precio de terreno, sin contar la construcción que ya tenía. Son los hermanos pobres. Fíjese. Nada más que cómo nos cuesta un trabajo deshacernos. Por eso, como le dijeron al joven rico, ya hice esto y hice el otro, pero ¿qué te falta? ¿Qué te falta que no puedes aprender? ¿Qué te falta para que seas mi discípulo? ¿Qué no has podido soltar?
Uno cuando escucha esto, hasta uno quisiera, por ejemplo, ayer que nos decía mi hija de esto, yo supongo que así no, amor, ya no se van a acercan y, ay, hermanito, hermanita, pero es la bendición que ellos se ganaron. Pero tuvo que llegar el momento que tuvieron que estar preparados, creerle a Dios, y se soltó la bendición. Y dicen que de ahí no les ha faltado el trabajo, porque antes de eso batallaban mucho en rentar, tenían mucha necesidad económica. Y después de ese trabajo en adelante, han tenido, gracias a Dios, muchos aumentos económicos. Y es que, bueno, por lo mismo que andan de un lado para otro, pues ya nomás se la pasan comiendo en restaurantes, y no es malo. Pero si usted checa la palabra, José no sufrió. Bueno, al principio sí, pero después de ser el segundo de Egipto, Abraham, Jacob, el rey David, Dios nos ha peleado con la economía. Pero el punto es que hay quienes luego por el dinero cambia su corazón. Eso es lo que tenemos que ver también. Muchas veces nos cuesta despojarnos de algo. Y si yo no he aprendido esa parte, ¿yo cómo voy a querer ser seguidor de Cristo? No voy a poder. La mayor parte del tiempo se dedican a evangelizar. Siguen trabajando, pero eso es lo que no. O sea, tienen esa tendencia, pero se dedican la mayor parte del tiempo a evangelizar, a ir, les gusta mucho salir a las calles, ¿Sí? a evangelizar, a dejar alimentos. Son tienen mucho servicio, mucho amor en el servicio. Ya lo aprendieron, pero también ya lo entendieron. Entonces en el momento que lo entendieron, ahí llega la bendición. A lo mejor hay tiempo que tenemos que pasar por un proceso, que tenemos que aprender o entender muchas cosas. Pero en ese momento que eso se cumpla, entonces vamos a ver la bendición de parte de Dios. Pero si yo todavía sigo así como que... Yo antes cuando el Señor me permitía ministrar los diezmos, no me acuerdo qué cita di esa vez, y le decía a los hermanos, digo, muchas veces vamos a pasar a dar los diezmos y las ofrendas, y hasta así les hice, digo, vamos a pasar a dar los diezmos y las ofrendas, y con una mano estamos así, y la otra así como que no quiere dar uno, hasta causó risa. Pero hay veces que es cierto, porque nos cuesta despojarnos de algo, o nos cuesta entender algo. En el momento en que yo lo entiendo, ya lo entendí, ahora lo pongo por obra, entonces viene la bendición. Antes no. Si Dios dice que ama al dador alegre, pero yo no he entendido esta parte, nunca va a pasar nada. Y no estoy precisamente, me refiero a, no estoy hablando nada más de hablar o estoy hablando de dinero. Usted también da un servicio. El talento es dar un servicio. El pasar a administrar los diezmos es un servicio. El pasar a abrir el servicio es dar un servicio. El tomar una escoba es también dar un servicio. Y ya cuando yo ya entendí eso, eso ya cambió. Pero yo lo tengo que entender. Pero si a mí me cuesta agarrar una escoba, y en vez de que haya humildad en mi corazón, hay soberbia, yo qué voy a hacer, hay que le digan a alguien, o otra vez yo, o yo por qué, ¿no? Yo tengo que aprender de nuestro Señor. Él es el maestro de maestros. Y cada domingo o los miércoles da una palabra, y cuando yo la entiendo y la pongo por obra, entonces se va a desatar la bendición. Entonces realmente voy a poder ser su discípulo. Y una vez que yo ya aprendí, ahora no voy a ser nada más discípulo, ahora ya voy a poder ser un maestro.
Al rato ya voy a poder ser un líder. Al rato ya voy a poder ser pastor. Al rato voy a poder ser un profeta. Va a haber un crecimiento. O sea, eso va de, digamos así, va de menos a más. Pero tengo que empezar por lo básico, que es aprender. Y eso es lo que luego nos da trabajo, aprender. Entender lo que Dios nos habla. Entender lo que Dios nos está enseñando. Si yo no entiendo esta parte, si mire última cita, Isaías 55. Versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. ¿Usted se acuerda cuando nuestro Señor Jesús, cuando dice la palabra, cuando era niño, sus padres lo perdieron? Y estaban buscando, ¿y dónde se quedó? Y se regresaron, se regresó el papá y lo encontró. Estaba compartiendo en una congregación cuando era niño. Estaba enseñándole a los letrados. Y le dicen, allá afuera está tu mamá. Y ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? Pues es el que... ¿Quién es mi hermano? El que obedece la palabra. Entonces va de por medio de la obediencia. Entonces ahora tengo que aprender, pero también tengo que obedecer. Entonces realmente voy a poder ser un aprendiz, un seguidor de Cristo. Realmente se va a poder reflejar. Pero mientras yo no lo haga, mientras yo no entienda esta parte, pues ahí no voy a pasar. Buscarle mientras pueda ser hallado. Porque el día que ya no se pueda, el día que digan se cerró la puerta, ahí se acabó todo. Vamos a ponernos de pie. Miren, yo espero en el Señor no haber